Explorando Psicología, la revista sobre diálogos entre profesionales de psicología en Bolivia. ¿Qué hacen los psicólogos en Bolivia? ¿Dónde trabajan los psicólogos? ¿Realmente hacemos lo que nos enseñaron que debíamos hacer? Hablemos entonces desde la práctica real. Comparte con nosotros Alexis Olivares y Renzo Vargas diálogos entre colegas que exploran el quehacer de la psicología. Todas y todos sean bienvenidos. Saludos a todas y todos los que nos están escuchando. Vamos a comenzar una nueva entrevista en lo que es Explorando Psicología. Y bueno, como siempre, con toda esa inquietud de saber, de conocer en qué áreas nos vamos desarrollando como psicólogos en Bolivia en general. En esta oportunidad tenemos una invitada especial, pero antes me gustaría saludar a Renzo. Hola Alexis, ¿cómo estás? Vivi, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Y como ya lo decía Alexis, pues estamos aquí en una versión más de Explorando Psicología, hablando de un tema también muy interesante, compartiendo la experiencia y la práctica de hacer psicología en Bolivia para algunos temas en específicos. Interesante Renzo, porque el área clínica, nosotros decimos clínica educativa y social y lo vemos de una manera general, pero especialmente en clínica tenemos un montón de disciplinas que se están desarrollando a nivel mundial, obviamente, pero también las tenemos acá y pareciera que no las conocemos. Y justamente de esto vamos a empezar a hablar un poco ahora con Viviana Vargas, que es nuestra invitada y a quien le vamos a pedir que ella misma se presente. Hola a todos y todas, gracias, buenas tardes Ren, hola Alex, gracias por este espacio y realmente muy inquieta por compartir esta experiencia que para mí realmente ha sido muy motivante. Nos hace ver que cuando las personas lo necesitan estamos ahí y esa satisfacción es bien bonita, ¿no? Y además que te motiva para caminar hacia adelante y para seguir creciendo y para seguir investigando, para dar la mejor atención a las personas con las que estás trabajando. Pero para poder llegar a hablar de este tema un poquito más plenamente, me gustaría que podamos empezar, por favor, preguntándote cuál ha sido tu recorrido profesional, cómo has crecido, qué estás haciendo, cómo has llegado a hacer lo que haces. Desde que estaba en colegio me gustaron los test psicométricos y de ahí decidí estudiar psicología a los 10 años. Cosa chistosa porque cuando ya me tocó llevar la materia no me gustó para nada, pero desde ahí que mi pasión por la investigación, ¿no? Por ir más allá, por saber cómo era la gente y en ese en ese conocer a la gente y explorando la psicología social, he estado trabajando con niños dando apoyo psicopedagógico, ha sido realmente el resultado hermoso, pero también me ha hecho ver que ese espacio no era tan para mí. Hemos ido trabajando en el área de sexualidad y hasta el día de hoy yo voy a trabajar por los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, más de las mujeres, de las personas en general, y en ese camino me he encontrado también con personas que viven con VIH, con personas que tienen enfermedades crónicas con las que no se puede lidiar fácilmente, ¿no? Y nos han enseñado en la psicología que hay que hacer terapia y muchas personas nos dicen que hay que tener un límite hacia la otra persona, pero en este caso me permito de alguna manera trascender esos límites y lograr llegar a la persona para darle la compañía que merece, ¿no? Para darle esa comprensión que de pronto su familia no le está dando porque le está alentando, pero sí ese espacio para que se pueda desahogar y para que pueda decir, pucha, aquí no voy a luchar. Entonces, es mi breve recorrido, ¿no? Y bueno, también en todo este camino con habilidades blandas que permite también manejarme dentro de lo que es la terapia, porque trabajo mucho lo que es la comunicación a partir de no las enfermedades, sino de otro tipo de relaciones. Decías, como nos han enseñado en la universidad, mantener una cierta distancia. Y este es un tema bonito, ¿no? Acercamiento, distanciamiento emocional, que por lo general en la universidad nos dan cierto tipo de material y a veces no es necesariamente el que requerimos o el que nosotros vamos a emplear en la práctica. ¿Cómo ha sido esta parte de tu formación? Es decir, ¿ha dado la base la universidad? ¿La base necesaria? La universidad me ha dado la base necesaria para hacer todo lo que es la psicología social, ¿no?
Me he formado aparte con la terapia sistémica relacional, con diferentes cursos, talleres de autoobservación, donde hemos trabajado juntos, donde he trabajado en mí misma, y eso me ha permitido comprender que lo de ellos no es mío, ¿no? Y es esa delgada línea invisible donde me permite no involucrarme, no ir más allá de lo que tengo que ir. Por ejemplo, yo le voy a dar un abrazo a mi paciente, a la persona con la que esté trabajando, pero no le voy a llevar al minibús, porque ahí no le estoy dando pues las herramientas necesarias, ¿no? Estoy hablando de un paciente que necesita un apoyo específico para llegar a la movilidad, por ejemplo. Ya van a haber otras personas que se encargan de eso. Entonces, saber delimitar que no es mío, a mí me ha ayudado mucho para poder hacer más todavía, ¿no? Para poder ir más allá, para poder dar, por lo menos intentar dar más herramientas. Dices que estabas en el área social, que te ha dado para el área social. ¿Tú ya estabas definida? ¿Lo que querías hacer? ¿Esto es lo que querías hacer cuando, eso es lo que pensabas hacer cuando estabas en la universidad? Eso es lo que yo pensaba hacer cuando sea grande. ¿No? ¿Y eres grande? En la universidad. Y me acuerdo que mi formador, el Emilio, lo miraba y le decía, cuando sea grande quiero ser un poquito como él. Y ha llegado a esa etapa. Yo sí quería hacer terapia en un momento dado cuando ya tenga como que las cosas mejor planteadas en mi vida. Pero me ha alcanzado antes, ¿no? Afortunadamente, antes en el camino de la universidad, porque me he ido formando, he ido trabajando cosas mías, he ido aprendiendo herramientas terapéuticas en el camino de la universidad y después también, ¿no? Donde hemos hecho más énfasis en adquirir herramientas, en hacer intervenciones, en ver el tipo de relaciones familiares que nos influyen a nosotros como psicólogos y psicólogas y cómo podemos influir también en las personas con las que estamos trabajando. O sea, has salido con una base en la universidad y que has entrado a formarte en temas de terapia. Pero obviamente esta formación no está orientada a trabajar en el ámbito clínico, pero trabajar con poblaciones específicas, tal vez más vulnerables, como mencionabas acá, personas que viven con enfermedades crónicas, que viven con el VIH, no sé, personas que tienen cáncer y cosas como esa. Entonces, ¿de cómo es que has terminado trabajando ahí? O sea, ¿por qué si esa es una idea o una población que te atrae para poderlo trabajar? Siempre me ha atraído trabajar con poblaciones como le llamaríamos lumpen, la gente que no está atendida. Y de pronto se me ha frustrado esa idea de trabajar precisamente con la gente lumpen, la gente que está en las calles, la gente que necesita un abordaje más específico. Pero he hecho mis prácticas en la Desproc Libertad y ahí me he enfrentado con lo que era el VIH, ¿no? Y ahí he conocido a personas con VIH también y todo lo que implicaban las infecciones de transmisión sexual y la importancia de manejar un lenguaje adecuado, un lenguaje inclusivo. No es moda reciente el manejo del lenguaje inclusivo. ¿A qué me refiero? A manejar un lenguaje que respete a la otra persona. Y para conocer ese lenguaje hay que leer, hay que estudiar, hay que comprender la enfermedad. ¿Para qué? Para que cuando la persona, en este caso con VIH, venga a nosotros, le podamos hablar en idioma de a pie, ¿no? En un idioma facilito, de manera que pueda comprender lo que está pasando en su cuerpo. Y eso también a nivel de prevención, para que las personas no se asusten tanto, más bien sino que tomen herramientas que les permita evitar adquirir el VIH, por ejemplo. Entonces, eso me ha ido motivando, ¿no? Porque hay que conocer más allá, no solamente las herramientas terapéuticas, hay que conocer a la enfermedad. Conoces la enfermedad, la comprendes y va a ser más fácil explicarle a la persona las etapas por las que está atravesando también. Ustedes saben que cuando hay una enfermedad terminal, hay etapas, desde la negación, por ejemplo, hasta la aceptación, ¿no? Y una persona va a pasar por esas etapas, no en un orden específico, pero ahí como psicólogos y psicólogas tenemos que estar para acompañar y para explicarles esto es lo que está pasando, ¿no? Y creo que eso está funcionando porque es hablar el idioma de a pie y le han llamado ya más adelante técnicamente la psicoeducación, ¿no? Esto implicaría no solamente un trabajo necesariamente terapéutico, porque si estás hablando de psicoeducación estás hablando de consejería de alguna forma. Uh-huh. ¿Cuál la diferencia entonces entre lo que es hacer este trabajo terapéutico ya de una intervención plena y consejería como tal? Con consejería vas a contener emociones.
Y ojo, que se entienda bien, ¿no? La gente piensa consejería, cuando hablamos consejo. de consejería, Sí, exacto, claro. que es un consejo. Y la gente nos dice, gracias por sus consejos. No es así, No son tan, consejos, sí. ¿no? Porque nosotros no somos quienes para decir, oye, tú tienes que vivir así. Tenemos nuestras experiencias, por supuesto que nos puede ayudar, pero no somos quienes para decir cómo vivir a la gente. De todas maneras, esta consejería que va acompañada de la psicoeducación es para uno hacer contención emocional respecto al diagnóstico, cuando se está recibiendo el diagnóstico en una primera fase, y luego para dar información y, ¿por qué no?, inclusive hacer proyectos de vida. Con VIH se puede hacer proyectos de vida. Con cáncer también se puede hacer proyectos de vida. Y eso es lo que la gente, por el miedo, por la emoción negativa que les está invadiendo en ese momento, no puede ver. Entonces la consejería nos va a servir para eso, para darle un respiro de alivio a la persona. Ya cuando entramos a la fase de terapia o al proceso de terapia, estamos hablando de trabajar las emociones, reconocer las emociones que implica vivir con esta enfermedad. También implica mostrarles el tipo de relación que están teniendo en su familia. La comunicación a través del VIH. Todo gira a través del VIH. Y en terapia lo que promovemos es que no gire a través del todo en torno al VIH, ¿no? Uh-huh. Sino que simplemente comprendan que es una condición de salud. Ni siquiera llega a ser una enfermedad del VIH. Es una condición donde está un virus en el cuerpo. Y si no se cuida a la persona, ese virus se va a multiplicar y ahí se va a enfermar recién. Entonces, que la persona comprenda eso, de alguna manera facilita, ¿no?, que no esté autoestigmatizada por la enfermedad, porque el VIH sí es un estigma en la persona, y más bien que haga proyectos de vida, que vaya más allá. Mucha gente ha utilizado el VIH, lo digo en el buen sentido de la palabra, para seguir previniendo, para evitar que más personas adquieran este virus. Se puede vivir con eso, y eso es lo que les enseñamos, ¿no? En el tema de terapia, ¿a dónde nos vamos a ir? A que reconozcan las emociones que implica, como les decía, a que puedan hacer un proyecto de vida, pero más elaborado, con sentido, con un objetivo que no solamente sea voy a llegar al 2025, ¿no?, sino con un para qué voy a llegar al 2025, y también involucra las relaciones, como les decía, como les estaba diciendo al principio. No me quiero comunicar solamente a través del VIH. Es importante que no me comunique solamente a través del VIH, sino que empiece también a explorar las otras esferas de mi persona, de mi familia, de mi contexto social, educativo. Y entonces vamos a poder normalizar nuevamente la vida de esa persona, en este caso con VIH, ¿no? Claro, y creo que esto también no solamente se limita pues al ejemplo de personas que viven con el virus, sino hay muchas otras enfermedades también que más o menos tienen una condición parecida. Se me ocurre, por ejemplo, las personas que tienen diabetes, ¿verdad? Que igual no es algo que de pronto es una sentencia que vas a morirte muy rápido, sino que tú sabes controlarte, haces el tratamiento adecuado, cambias tu estilo de vida, hasta incluso tu alimentación, todo eso, vas a tener una vida normal. Que parece fácil como lo dices, pero es algo bien fregado. La concepción que le ponemos, como ella dice, ¿no?, el estigma que nosotros tenemos en relación, ese tipo de cosas. No sé, yo conozco mucha gente, por ejemplo, con diabetes, lo que dices, que pueden controlar a través especialmente de la alimentación, ejercicios, qué sé yo, y que les cuesta un montón y terminan muchas veces muriendo con alguna complicación de la diabetes. Sí, seguramente, pero no, eso me refiero, o sea, no es algo como que de pronto, o sea, no vas a tener mucha posibilidad de tener calidad de vida y de vivir bien hasta que llegue el momento, ¿verdad? Como cualquier persona. Y ahí es donde entramos nosotros como psicólogos, en el sentido de que si esa persona no logra la adherencia a su tratamiento, algo está pasando, porque está en la fase de la negación. A mí no me está pasando esto, yo puedo con esto. Si me resfrío, me voy a resfriar 3 días como siempre y punto, hasta que llega la neumonía, ¿no? O hasta que llega una herida, en el caso de la diabetes, que nunca cicatriza. O muchas veces como dicen, no, si yo lo voy a controlar, pero ¿qué importa un vasito de Coca-Cola o una botellita, una a la semana, ¿no? Y ahí es importante. Que vas en cierto modo negando esa condición y procuras estar en un rango de tu vida normal, si quieres, ¿no? Pero esto significa sí cambiar algunas cosas. Y ahí entra la familia.
Y ahí entra el cuidador o la cuidadora, ahí entran los amigos. No para decir, dale, tú puedes, sino para trabajar también nuevos conceptos con la familia. Mejorar el entorno, sí. Ahora, creo que hay una gran diferencia. Si decimos diabetes, la gente no piensa, me voy a morir. No, dice, se controla. Exacto. Si me dicen VIH, ya me asusto. Si me dicen cáncer, ahí ya directamente pienso en muerte. Es otro problema, sí, es cierto. No necesariamente va a haber un estigma por detrás, no va a ser el problema más grande, pero sí ya es la preconcepción de que me estoy muriendo. Y eso también es lo que tenemos que trabajar, porque se empieza a tratar a las personas con lástima. No lo decimos, ay, pobrecito, tiene cáncer, pero nos da pena pues que tenga cáncer, porque nuestro cerebro está programado para que cuando escuchemos hablar de cáncer, directamente lo asociemos con la muerte. Y de paso en nuestro país, ¿no ve? Que vemos todos los días en las noticias las filas largas de pacientes con cáncer en el hospital de clínicas porque no hay atención, que por fin ya hay atención en el alto, que los equipos no funcionan. Es algo mucho más complejo, ¿no? En ese sentido, tenemos que darles un apoyo, una contención para comprender que el cáncer, depende de la etapa donde se les haya encontrado. La COVID-19 que hemos pasado, en su momento, que te digan, estás con COVID, después, ay, Dios mío, qué terrible, qué pena, me voy a morir o voy a quedar mal de algo, ¿no? Y lo más probable era que todo el mundo pensaba, en la primera hora me voy a morir, ¿no? Pero de pronto, hoy en día, hemos escuchado que de pronto vuelven a aumentar, que de tiempo en tiempo la cantidad de casos, pero la gente ya, como que ya no tiene esa concepción tan crítica. Para algunas condiciones, como que estamos hablando ahora de personas que tienen cáncer, entonces imagínate, siempre no cambia ese paradigma, no cambia esa concepción, esa categoría de enfermedad mortal, digamos, ¿no? Y hay que ser reales, sí, hay gente que muere de cáncer, mucha gente sí, pero también hay muchísima gente que se recupera y la supera. Pero ahí, con el tema de COVID, la gente, ya tenemos herramientas. Ya sabemos que no es fatal y ya estamos empezando a asimilar que no es nuestra culpa. La culpa es un componente muy importante en este tipo de enfermedades. En VIH, porque no me he cuidado. En cáncer, también porque no me he cuidado. Porque yo fumaba, porque yo tomaba Coca-Cola. Y no quiero hacer propaganda, nada, ¿no? Pero porque no me alimentaba bien, supuestamente. Pero sí es mejor. Digo, por si acaso. Es que tiene más ácido, ¿no? Pero el tema es que en el espacio, en los procesos terapéuticos, lo que se tiene que trabajar aquí es el miedo a la muerte. La reconciliación con la muerte. ¿Eso es psicooncología? Eso tiene que ser psicooncología, porque muchas veces si ustedes están con un paciente, van a decir, yo ya sé que me voy a morir. Y están esperando esa muerte. Sí, es como una enferma. Pero en paz, porque se han reconciliado con la muerte. En cambio, su familia son quienes no les dejan ir. Por supuesto, con la gente que ya se está dando por vencida, hay que trabajar lo que es la motivación, porque deben estar en una fase también de depresión. Entonces, son muchos componentes y ustedes saben que no podemos dar una receta para trabajar, ni siquiera llegar a generalidades, ¿no? Porque cada persona, cada familia va a tener una dinámica muy particular. Entonces ahí es donde tenemos que ser bien observadores, ¿no? Donde tenemos que ver las relaciones realmente, cómo se están llevando a cabo, el miedo que tienen en relación a la muerte y a la familia el aprender a decirles, deja ir, suelta, libera. Y también a los pacientes, más allá de la muerte, les podemos enseñar a recibir, porque todos los pacientes, puedo decir que un 100%, 98%, porque no todo es absoluto, no quieren ser carga para sus familias. Entonces ahí también tenemos que trabajar lo que merece la persona, sobre todo si son papás o mamás de 70 años, porque les cuento que está atacando el cáncer a personas arriba de los 60 años. Entonces, ¿qué merezco como papá? Es que yo no quiero ser carga para mi hijo. Mereces que te cuiden también, mereces atención. Entonces, ese tipo de conceptos es importante trabajarlos en el proceso terapéutico. Hablas bastante de familia, ¿ya? Entonces, y es lógico, ¿no? No somos solos.
inherentemente somos seres sociales y nuestro primer entorno, nuestro entorno más cercano es la familia. Supongamos, has trabajado conmigo, yo ya he aceptado. Es más, estoy en un proceso terminal, por eso es que estás trabajando bajo esa perspectiva. Acepto. La familia paralelamente acepta. ¿Qué le exige a la persona? Porque la familia no solamente da, también tiene exigencias. La actitud positiva. Esa actitud positiva que llega a ser enfermiza. Sí, claro, que raya con lo enfermizo, ¿cierto? Y por eso, lenguaje inclusivo, ¿no ve? No es actitud positiva necesariamente, sino actitud optimista. A ver, me estoy perdiendo. Sí. ¿La familia exige actitud positiva? Exige que luche. ¿Cómo es eso? Que se tiene que levantar, que es una enfermedad que se va a salir, que Dios va a querer. Acude mucho a la espiritualidad. Mucha gente se vuelve muy religiosa. Entonces Dios te está dando esta batalla porque eres un mejor guerrero. Entonces imagínate, la persona que está con unos dolores indescriptibles tiene que decir: sí, soy su mejor guerrero, respetando a las creencias, ¿no es cierto? Pero no le podemos dar ese peso más. Y por eso con la familia tenemos que ayudarles a ellos a liberarse, porque tampoco lloran, porque tampoco hablan del tema, porque también se hacen de la vista, no de la vista gorda, pero hacen como que todo también están en negación. Sí, es que creo que también es un duelo. Es como te decía, pues es un montón de factores que influyen, ¿no? Y no te olvides que este tipo de diagnósticos que nos tocan, o sea, que toca a una persona, por ejemplo, estamos hablando de cáncer, pongo el ejemplo, no es un diagnóstico solo para la persona. O sea, es un diagnóstico que va a afectar a toda la familia. Pues implica también trabajar con ese entorno, que no lo ponga en estas situaciones complicadas, incómodas, a veces un poco, como te decíamos, un poco perversas y abusivas, ¿no? Sin querer. Claro, porque ellos están haciendo de corazón, con todo el amor del mundo, sin duda, pero es un proceso que ellos también tienen que aprender a lidiar y aceptar, y entonces es como que pensar un poco más en el tema de apoyarse como terapeutas o como intervención psicológica a precisamente modificar un poco esa percepción, las categorías del entorno para adecuar lo mejor posible a este proceso, sea para la recuperación o sea para una despedida, pero ambos casos saludables. Y son dos cosas diferentes, ¿no? La despedida van a ser netamente cuidados paliativos. El acompañamiento, ¿no? Que son los cuidados paliativos, donde sí se llega a visitar a las personas que están en su camita, en su sillita, porque necesitan una compañía donde puedan decir: ya, aquí sí me puedo enfermar. Y con la otra familia, o sea, con quienes están cuidando, también es importante trabajar el darse permisos, el darse licencias y decir: pucha, mi mamá está mal, tengo miedo. Porque esa actitud positiva que nos enseña la vida hace que diga: pucha, mi mamá está mal, pero va a estar bien. ¿No? Por eso estaba hablando de una actitud optimista, que es importante trabajarla, porque es desear que mi mamá esté bien. Voy a hacer todo lo que está en mi mano, bajo mi control, para que mi mamá pueda estar bien. ¿Qué significa? La voy a acompañar a las quimioterapias, la voy a acompañar a las radioterapias, la voy a llevar al cine a ver su película favorita, porque de eso también se trata la calidad de vida, claro, no solamente de las medicinas. Voy a llevarla a pasear porque es lo que puedo hacer. Y comprender que lo que no puede hacer, o sea, que se lo deje también a los médicos. Son varios temas, ¿no?, que se tiene que abordar, y por eso es un proceso que va a depender de cada persona. ¿Vos cuál crees, de acuerdo a esta experiencia que tienes, que serían estas las dificultades más, no sé si más frecuentes o tal vez las más peligrosas, las más complicadas de trabajar? No son psicológicas, es la falta de recursos. Porque por esa falta de recursos es que la gente se siente peor. Porque está haciendo que su familia, que sus amigos, que su entorno gaste en esta persona. Y a veces el cáncer es sí muy invasivo. Y se hacen kermeses, se hacen muchas colectas y lamentablemente no sirve. Claro, y las colectas me imagino que están orientadas para pagar las sesiones de radioterapia, por ejemplo, no una sesión con un psicólogo. O sea, lo importante es curar cuerpo,
y no necesariamente el trabajo con mente. Y ese es otro tema con el que tenemos que luchar, porque si la mente está bien, el cuerpo, ustedes saben que el sistema de defensa se deprime también. ¿Cierto? Y mientras el sistema de defensa se esté deprimido, el cáncer se lo come más fácil. Y esto es algo científicamente comprobado por los doctores, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde tenemos que jalar esas defensas trabajando las emociones. Pero como dices, ¿no? Tengo que bregar duro, trabajar para la quimioterapia, para las hormonas de reemplazo, para la radioterapia, que es muy cara, porque los químicos que se utilizan los reactivos que se utilizan son muy caros. Lamentablemente no tenemos todavía el financiamiento total. Está queriendo surgir algo bueno, pero se necesita un proceso, y para eso también tenemos que sensibilizar a los profesionales de la salud. Porque los profesionales de la salud le dicen, no tienes que adelgazar. Es difícil hacer el proceso exacto, sobre todo, por ejemplo, mejor dicho, en una radioterapia. Claro. Entonces no tienes que adelgazar. Claro, sin tomar en y cuenta, si el cáncer es en el estómago, pues duele, no puedes. Duele, ¿no? o nos da ganas. ¿Y cómo le hacemos entender al médico que no le diga eso? Y el médico mismo, la médica misma dice, tiene que estar bien, se va a recuperar. O por el otro lado, son totalmente torpes. Y le dicen, hagas lo que hagas, igualito está avanzando. Así que te vas nomás a cuidados paliativos. Y dejan de verlo al paciente. Ahí es donde tenemos que entrar nosotros, para acompañar. Pero, como dices, el presupuesto... No, y además, es otra vez vuelvo al tema, ¿no? Es el tema de cómo concebimos, ¿no? La enfermedad, cómo concebimos el pelear y el tratamiento médico, ¿no? Porque pensamos que esa enfermedad es el problema del paciente, ¿no? Y el médico se enfoca específicamente en lo que es su trabajo, digamos, su ámbito, pero es el paciente y el cuerpo del paciente, ¿no? Entonces lo demás, el entorno, lo que vaya a pasar, habrá para comprar la comida o no, es todo un tema que en realidad no le importa, ¿no? Pero igual es como que tal vez cambiar, ¿no? esa perspectiva un poco, o sea, implica trabajar familia, persona, pero también a veces de otros ámbitos como el de salud, para que esté un poco más sensibilizado, a pesar de que son los especialistas. Es que tiene que ser un abordaje holístico, porque también las personas, los técnicos, las técnicas que están trabajando con el tema, por ejemplo, el VIH, ¿no? La enfermera que está pinchando, que está tomando la muestra, y si me cortó, y si me infectó, y si me salpica, ¿no? Sí. Esos miedos que parecen no ser muy fundados, pero son reales, ¿no? Que pueden aparecer. Y para eso necesitamos formar también, como digo, al profesional de la salud médica, para que tenga ciertas herramientas y sepa en su momento contener, y luego pedir contención también, porque no es fácil, ¿no? No es fácil vivir cerca de la enfermedad. No sé si puedo contar una anécdota. Me hicieron un análisis y mi sangre salía como que cáncer. O sea, los resultados salían como cáncer. Yo ya he visto todo esto. Entonces, mi socio no durmió toda la noche y yo lo miro y ¿estás preocupado? ¿Por qué no me dijo nada en toda la noche? No me dijo, no. Me dijo, tenemos que hacerte otros análisis. O sea, él ya estaba viendo soluciones. Desde mi perspectiva aquí, yo ya he visto varios pacientes, digo, no, yo voy a viajar. Tú ya estabas vendiendo la casa para... Voy a viajar, ¿no? Voy a darme calidad de vida. Entonces, por eso necesitamos también nosotros como psicólogos comprender esa delgada línea donde no todo lo tenemos que saber ni lo tenemos que interpretar. Claro. Ahí también tiene que haber un toque de humildad, ¿no es cierto? Entonces yo he dicho ahí, a ver, ¿para qué me voy a hacer historias? Mejor voy donde el médico y que me interprete los resultados. El médico se ha reído en mi cara y me ha dicho, estás bien, no pasa nada. Y eso también, el exceso de información para un paciente con cáncer y para su familia no es positivo. Porque gracias al internet tenemos acceso a todo tipo de información.
es importante también que no solamente se limite a hacer una intervención terapéutica para el proceso, sino que se convertirse en este referente de información real, información oportuna de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando, ¿no? Oportuna y adecuada. Claro, a eso me refiero con real, ¿no? Que no sea de internet, ¿no? Entonces, que no sea de internet, pero también en las dosis que la persona puede ir asimilando. Correcto. Porque no es cuestión de darle, después de que a mí me dices que estoy en un proceso por el cual lo más probable es que muera, yo he dejado de escucharte después de que has dicho muerte. Entonces necesito que me lo vayas dando de a poquito para que yo vaya comprendiendo esto. Pero Vivi, has dicho algo que me ha gustado mucho. Decías primero que el personal de salud necesita información, necesita aprender a trabajar, pero te decías nosotros también. Y ese es un punto muy importante, porque nosotros siempre decimos, no, es que los psicólogos. Y los psicólogos son los que menos funcionamos en nuestra vida personal y muchas veces en nuestra vida profesional porque no tenemos esas herramientas. ¿Qué herramientas necesitaría yo si quiero trabajar en estas áreas? Tienes que tener conocimiento de la enfermedad. ¿Ya? Y es bien importante. Yo he tenido la facilidad de que veía los procesos codo a codo con los doctores. Cuando no tengo eso es más difícil explicar lo que está pasando en la persona. Tienes que tener el trabajo en ti misma, en ti mismo, si has vivido cáncer en tu familia. Porque si no lo solucionas en ti, va a ser más difícil y se va a volver más pesado. Resuena. Exacto, va a haber una resonancia que te va a dar una pseudo sensación de que estás avanzando. Pero si no lo has abordado, si no lo has trabajado, si no has liberado ese dolor que te ha producido la enfermedad, no va a ser tampoco una intervención tan saludable. Y tienes que tener las herramientas básicas, ¿no? La contención emocional, la escucha activa, con observación, o sea, lenguaje no verbal, ¿no es cierto? Por eso la comunicación es bien importante. ¿Qué te está diciendo la persona con su cuerpo? Y también trabajas posturas, pues, ¿no? Para que esa postura le ayude a la persona a salir, a ir más allá. Tienes que saber trabajar el tema de procesos de vida, de proyectos, mejor dicho, de proyectos de vida. También la forma de entregar el diagnóstico, porque no es tan fácil, ¿no? Decir a una persona, oye, estás con cáncer. Sí, es clave eso, ¿no? Realmente yo creo que ese momento debería ser tal vez el más cuidado y tal vez igual asesorado, ¿no? Porque depende cómo des la información como para que la otra persona tenga o no tenga desde un principio una actitud optimista, yo no quiero decir negativa o positiva, ¿no? Optimista o muy negativa a lo que le va a pasar, ¿no? Eso es muy claro, como tú mencionas hace un momento, Alex, y decías, me dices muerte y ya me bloqueo, o sea, ya no voy a escuchar nada, no voy a querer nada, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Y para eso una herramienta básica es la curiosidad también, porque vas a ir explorando, se puede trabajar con el genograma familiar y te vas a ir dando cuenta cómo van tratando a las personas enfermas, ¿no? En esa familia. ¿Qué significa la enfermedad en qué esa interesante, familia? sí. Si tienes el tiempo, el espacio, la curiosidad es bastante importante. ¿Y por qué no la irreverencia? ¿No? La irreverencia de no decirle a la persona, sí, pobrecita, vas a estar bien, sino decir, estas son las cartas, te muestro tus cartas, ¿cómo las quieres jugar? Y no necesariamente activarle el lado optimista, dejarle surgir, dejarle sentir, reconocer sus emociones, que les ponga nombre y luego va a ser más sencillo el proceso porque va a poder darse permisos de es que es un duelo, ¿no? Y es un duelo que hay que dejarle vivir a la persona. Me estoy muriendo, estoy perdiendo lo más importante en mi vida. Es cómo me manejo y eso digo, es como realmente lo planteamos. O sea, si quieres entrar un poco más al tema existencial, prácticamente todos estamos muriendo desde que nacemos, ¿no? Pero el enfoque. Exacto, es el enfoque. Y a mí lo que me gusta mucho lo que plantea Vivi en este caso es, por ejemplo, esto de las cartas, lo relaciono mucho con el hecho de decir, aquí están las cartas, esta es la situación, pues, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo te vas a ocupar, no? O sea, como que darle el control de su vida otra vez.
y que no sienta que ha perdido rumbo, que ha perdido todo, y que su familia tiene que asumir ese rol de no, positivismo, que vas a hacer, que vamos a seguir, que es que el otro, y tú te aguantas y lo haces, ¿no? Algo así, ¿no? Y les quiero invitar a pensar también del otro lado, no solamente del lado de la muerte, sino del lado de la vida, donde funcionan los tratamientos, donde se extirpa todo el tumor, donde a veces no hay necesidad ni de quimio ni de radioterapia, solamente con operación basta, pero que también se necesita recursos económicos, ¿no? La persona que está sobreviviendo al cáncer también siente cierto peso. ¿Lo merezco? Tanta gente se está esforzando en mí. Sí, cierto. Entonces, esa es también darles el enfoque de vivir la vida, ¿no? Ahorita, aquí y ahora. Por favor, porque con el cáncer nos morimos en vida, ¿no? Entonces, lo que hago siempre les digo a mis pacientes es, por favor, viví en vida. Y me ponen sus caras de, ¿qué estás hablando, no? Esta psicóloga que se ha fumado. Viví en vida porque es lo que puedes hacer, hazlo. Ya no lo vas a poder hacer como antes de pronto, pero hazlo. Y a las personas que llegan a tener un resultado muy positivo de todos los tratamientos que va recibiendo, hacerla sentir merecedora de eso. Porque tiene implicancias y el miedo con el que se vive no es de un ratito, puede volver. Entonces también hay que darle herramientas de afrontamiento a esta posibilidad, porque por lo menos 5 años tiene que estar con controles esta persona. O incluso pasan los más 5 tiempo, años, ¿no? y dicen ya eres sobreviviente al cáncer. Pero por ejemplo con el cáncer de mama, que es uno de los cánceres que repercute más y que puede volver, hay que hacerse anualmente el control, el digamos, control ¿no? respectivo, ¿no? Pero lo que siempre digo, no para estar alertas, sino para estar atentas a qué acciones se puede tomar. Porque una persona que ya me merezco que la gente me ayude, que se va asimilando, ese miedito no va a desaparecer. Entonces tenemos que promover, conducir, que se aprenda a convivir con este miedo, porque no va a desaparecer. Y me voy con esto, es algo que ustedes han conversado al último, me ha gustado muchísimo. El hecho de que como profesionales y como personas también, entendamos que el miedo es una emoción que nos va a corroer bastante. Y de alguna manera, ¿qué es lo que me da miedo? El hecho de que no sé qué es lo que va a suceder. Y como no sé qué es lo que va a suceder, mi familia, otras personas toman control sobre la situación. Entonces no le digan que está empeorando, no le digan. Entonces me quitan el derecho a tomar decisiones. Y tengo la impresión, por lo que les he escuchado hablar, que uno de los puntos importantes es que la persona tenga control sobre su vida. Y que diga, como tú lo habías pensado, no, yo me voy de viaje. Y si eso es lo que quiere la persona, respetarle el deseo a la persona. Yo quiero hacer mi tratamiento, voy a hacer mi adherencia. Entonces respetamos que la persona sino tome sus decisiones y aprenda probablemente a tomar esas decisiones. Y creo que es algo que no solamente va en psicología, sino creo que es algo que tendríamos que aprender a aplicarlo a nuestra vida en general. Me voy feliz con todo lo aprendido, con todo lo que hemos compartido. La verdad, yo también me voy muy contento y también voy a llevarme algo de esta charla que hemos tenido el día de hoy. Y voy con ese tema, ¿no? De que categorías. Hay muchas situaciones en las que nos obligan en cierto modo a tomar el control de nuestra vida, ¿no? Es poco contradictorio pensar que justo cuando estamos en una situación tan complicada como este tipo de diagnóstico, pues nos obliga a decirte, oye, bueno, tienes que tomar control de tu vida, ¿no? Eso es realmente el primer importante paso que tenemos que dar, ¿no? Entonces yo creo que me voy con eso, agradecer también a mí por compartir este tiempo con nosotros, muchas gracias. Gracias a ustedes y una yapita. Tenemos el derecho de vivir, pero también tenemos el derecho a morir y a morir con calidad también. Así que pensemos en eso. Gracias. Gracias Vivi, gracias Renzo y gracias a todas las personas que nos han escuchado. Y como siempre, esperamos que todo lo que se ha hablado sea
útil tanto para motivar a las personas para que se dediquen a este tipo de disciplinas que poco a poco van ingresando en nuestro país, pero también automotivarnos para ser mejores personas, para disfrutar de nuestra vida. No podemos dar aquello que todavía no nos hemos permitido tener. Muchas gracias, hasta luego. Gracias por escucharnos, hasta la próxima.